Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Muchísimas gracias por acompañarnos en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión, en donde le damos a conocer de manera oportuna el acontecer legislativo de nuestro país. En este momento nos encontramos en el Senado de la República, en donde se llevará a cabo una reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, las cuales llevarán a cabo el segundo bloque de las audiencias públicas respecto al proceso de dictaminación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Es por ello que nosotros lo invitamos a que nos acompañe y esté muy al pendiente de todo lo que ocurre en esta reunión de trabajo. Quédese con nosotros, recuerda que está usted en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Comenzamos. Con el tiempo para poderlos escuchar y al final una sesión de preguntas y respuestas en bloque. Muy buenas tardes y tiene el uso de no asistir. Mi pregunta obviamente tiene el objetivo de señalar que uno de los problemas que se ha cruzado, la polémica que ha cruzado este proceso de dictaminación, pues es ni más ni menos que el memorándum del consejero jurídico del presidente de la República, y que no esté aquí debe haber alguna razón que haya expresado. Señor presidente. Gracias. Sí, señor. Las invitaciones se hicieron llegar a las instituciones, se hizo llegar a la Consejería Jurídica, como por ejemplo igual al Banco de México o a la CNDH, dando la oportunidad por las agendas que tenían estos servidores públicos de que nos mandaran a un representante, y es así que nos acompaña el día de hoy el licenciado Rodrigo Espeleta Aladro, consejero adjunto de Legislación y Estudios Normativos. Bueno, pues muy buenas tardes nuevamente. Doctor Sergio López Ayón, bienvenido, tiene uso de la palabra. Gracias, senador. Agradezco al Senado de la República la invitación para participar en estas audiencias públicas. Es un honor poder participar en ellas. Antes de iniciar, quisiera precisar dos cuestiones. La primera, que hago mis comentarios a título estrictamente personal y en ningún sentido comprometen la opinión del conjunto de la institución que tengo como honor presidir, el CIDE. La segunda, que voy a hacer mis comentarios con base en la iniciativa que presentaron un grupo de senadores, muchos de ellos aquí presentes. Me hago cargo que ha habido una extensa discusión sobre esa iniciativa, pero desconozco el estado que guarda actualmente el dictamen. Por ello, me excuso de antemano si mis comentarios son redundantes respecto a temas ya agotados en la discusión, y en todo caso los hago de buena fe en el ánimo de expresar mi opinión respecto de varios de los temas propuestos. Entiendo que nos consultan sobre 10 puntos precisos y sobre ellos me voy a pronunciar. Sin embargo, mis comentarios parten de un conjunto de presupuestos que derivo de mi lectura del texto de la Constitución y que, por cierto, expuse ya mayormente en el documento de observaciones que en su momento, en noviembre del año pasado, hice llegar a las senadoras Arely Gómez y Laura Rojas y a los senadores Pablo Escudero y Alejandro Encinas. Entonces voy a exponer muy brevemente algunos de mis presupuestos para después, con base en ellos, pronunciarme sobre los puntos y finalmente, si ustedes me lo permiten, voy a exponer varias preocupaciones puntuales que no están en esos 10 puntos. Mi punto de partida es cuál debe ser el alcance de una ley general en la materia. El modelo de la reforma, el texto constitucional, establece una ley general que debe desarrollar los principios, bases y procedimientos, pero deja claramente un ámbito de competencia para el legislador federal y las legislaturas de las entidades federativas y del Distrito Federal.
Dicho de otra manera, y congruente con la interpretación de la Suprema Corte, por lo menos hasta la 9ª época, cito, las leyes generales son normas expedidas por el Congreso de la Unión que distribuyen competencias entre los distintos niveles de gobierno en la materia concurrentes y sientan las bases para su regulación. De ahí que no pretenden agotar la regulación de la materia respectiva, sino que buscan ser la plataforma mínima desde que las entidades pueden dar sus propias normas tomando en cuenta su realidad social. Fin de la cita, estoy citando una tesis de la 9ª época del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Me hago cargo de la evolución constitucional que han tenido las leyes generales, pero subrayo que la decisión política y jurídica más compleja que enfrenta el Congreso al emitir esta ley general estriba en determinar si ésta puede regular sustantivamente la materia, convirtiéndose de hecho en una ley nacional que será aplicado por órganos federales y locales, o bien, si dado que la Constitución no otorga esta facultad de manera expresa al Congreso Federal, pues en todo momento reconoce la existencia de leyes ordinarias, federales, estatales y del Distrito Federal, la ley general debe limitarse a establecer los principios, estándares y procedimientos y dejar a las legislaturas ajustar sus propias leyes a esos. Mi opinión, y reitero, es mi opinión, es que esta última es el camino constitucionalmente adecuado, aunque reconozco que existen opiniones diversas. Considero entonces que la iniciativa en comento no acaba de resolver la relación entre la ley general y las leyes federales, estatales y el Distrito Federal. Advierto que en algunos casos el borrador o la iniciativa, incurre en una regulación extremadamente detallada que elimina de facto la actividad del legislador secundario, por ejemplo, en materia de obligación de transparencia o de diseño institucional, sobre esto voy a volver más adelante. Mientras que en otros apenas insinúa reglas muy generales, por ejemplo, en materia de indicadores de rendición de cuentas o de transparencia proactivo. Reconozco que se trata de un balance difícil y novedoso que supone una definición que admite múltiples matices. Lo central es que esta definición es necesaria para poder adecuar la iniciativa y no dejar que la ley general se diseñe bajo un conjunto de premisas implícitas que no fueron discutidas y explicitadas suficientemente. Reitero que, en mi opinión, la ley general debería limitarse a establecer los principios, bases y procedimientos en materia de transparencia y acceso a la información, configurar el diseño y las facultades del Sistema Nacional de Transparencia y regular algunos temas específicos y exclusivos a la ley general, tales como son el procedimiento de inconformidad y atracción del IFAI, el recurso de revisión en asuntos jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el recurso de revisión en materia de seguridad nacional. Y dejar a la legislación ordinaria las cuestiones de detalle del diseño institucional y del desarrollo de los procedimientos bajo los estándares que establezca la ley general. Bajo estas premisas me pronuncio sobre los 10 puntos específicos que nos hicieron favor de hacernos llegar. Primero, prevalencia de la ley general sobre otras leyes federales en materia de transparencia. Aquí advierto que hay dos cuestiones que pueden ser distintas. Una, en algún momento hubo una disposición que decía que esta ley prevalecía sobre otras leyes. Esto me parece un despropósito constitucional por 3 razones centrales. Primero, porque la Constitución no deriva jerarquía entre leyes. Segundo, porque se trata de una ley que está regulando un derecho fundamental y, de acuerdo con él, los principios del artículo 1 constitucional, en particular los principios de integralidad y interdependencia, no puede haber un derecho que prevalezca sobre otro, hay que interpretarlo siempre de manera conjunta. Y en tercer lugar, porque el sistema jurídico no opera con normas aisladas, sino con un conjunto de disposiciones, y el legislador es soberano para establecer principios y excepciones siempre y cuando respeten los principios constitucionales.
Si el asunto no es este y se trata de establecer si una ley general prevalece sobre leyes federales y estatales, me parece que la jurisprudencia ha abundado, que lo que establecen es o competencias, y entonces si hubiera una violación de competencias, claramente prevalece la ley general, o si hubiera estándares, criterios, bases mínimas, si una ley federal o estatal los violentara, claramente estaría prevaleciendo la ley general. Me parece entonces que no hay aquí un tema sustantivo, que no esté ya resuelto bajo principios generales de interpretación de la legislación nacional. En cuanto al procedimiento que debe seguirse para la apertura de información en caso de violaciones graves, me parece que conviene que el órgano competente, en el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se pronuncie previamente. Aquí hay dos supuestos distintos. Ya hizo el pronunciamiento, no hay discusión, no lo ha hecho, me parece que la ley puede establecer un procedimiento de consulta expedito para que la comisión, antes de que el órgano garante decida, emita una opinión al respecto. Tercero, mecanismo de cumplimiento para la elección de transparencia por parte de fideicomisos y fondos públicos. Es un problema técnico que se resolvería, en mi opinión, estableciendo que son los comités técnicos de los fideicomisos quienes deben determinar cuál es la persona que va a servir de ventanilla única para dar respuesta a las solicitudes de acceso sobre ese fideicomiso. Suponer otra cosa es no reconocer que los fideicomisos no tienen en realidad estructura, muchos de ellos. Lo que sí es muy importante es que no quede abierto a la discreción o a las múltiples ventanillas, sino que se establezca con toda precisión quién va a ser el sujeto o la persona jurídica que va a hacer la ventanilla para responder a todas las solicitudes que se presenten sobre un determinado fideicomiso. El mundo de los fideicomisos es la selva de estructuras organizacionales. Lo importante es claridad para que esto suceda. Modelo sancionatorio. En mi opinión, la Constitución no otorga facultades al órgano garante para establecer sanciones. Esta siempre ha sido mi posición. Los órganos garantes no deben ser órganos sancionadores. Tiene múltiples implicaciones en la operación, tanto operativa como jurídica. Lo cual no quiere decir que no haya sanciones claramente establecidas y que se establezcan a través de los procedimientos y de la facultad de denuncia que podría tener el IFAI. Excepción del Comité de Transparencia en materia de seguridad nacional, lo voy a decir más adelante. Me parece que hay razones para establecer ciertas excepciones al modelo organizativo. Lo importante es la sustancia, no quién lo determina. Sobre esto vuelvo más adelante. Causales de reserva en casos de estabilidad financiera, ya saben, las dos que están en... Bueno, aquí me parece que otra vez el marco general establece tres condiciones que no deben de perderse de vista. Primero, que hay un principio de máxima publicidad. Segundo, que hay un principio de reserva de ley en materia de excepciones. Y tercero, principio general, que tratándose de un derecho fundamental, toda excepción tiene que leerse de manera restrictiva, como principio general. De tal manera que el enunciado de una materia no conduce necesaria a una reserva genérica en la materia. Cuando exista la causal de reserva, siempre se va a tener que fundar y motivar adecuadamente con base en los elementos de prueba de daño o prueba de interés público. Por lo tanto, me parece que un simple ejercicio de redacción y de precisión podría resolver estos asuntos. No me parece que haya sustancia en esta materia. Prueba de daño y prueba de interés público, me parece que es un ejercicio de motivación y que conviene que se haga en el momento que se argumente frente al IFAI. ¿Y quién lo debe de argumentar? Pues el sujeto obligado. La carga de la prueba, la carga de convencer al órgano garante que en efecto hay elementos de motivación que se llamen prueba de daño o interés público, no importa, corresponde al sujeto obligado y quien lo ha de juzgar es el órgano garante y en última instancia los tribunales federales. Materia energética claramente no es competencia de una ley general. Las notificaciones al consejero jurídico, no entiendo muy bien el punto, pero en todo caso me parece que darle 5 días para que interponga
el recurso es un plazo extraordinariamente breve. Deberíamos estar al estándar en procedimientos que son 15 días hábiles. Son materias muy complejas y lo que estaría en juego es la seguridad nacional y la garantía de que es la Suprema Corte la que mediante argumentación va a resolver la materia. Y finalmente, facultades y procedimientos del IFAI para promover acciones de inconstitucional. Honestamente no sé de qué se trata el asunto, así es que no me pronuncio por mero desconocimiento. Concluyo con 3 puntos que muy brevemente quisiera llamar su atención. En el documento que tuve a la vista, el plazo de reserva es de 5+2. Me parece muy debatible un plazo máximo de 7 años de reserva. Otra vez, estamos ante una enorme cantidad de hipótesis y me parece que el principio general es que mientras subsista la causal de reserva, se mantiene. En cuanto desaparece la causal de reserva, no importa que yo la haya puesto 12, 20 o 5 años, en ese momento desaparece la motivación y por lo tanto los documentos pueden ser públicos por el principio de publicidad de los documentos. Obligar a estar 5 y 2, entonces mi pregunta es ¿qué va a pasar con ciertos documentos? ¿Sí? Que a los 7 años siguen siendo, las causales de reserva siguen siendo vigentes y nos quedemos sin la posibilidad de protegerlos adecuadamente. El estándar internacional es más amplio. Entonces, me parece que ahí hay un punto a reflexionar. Me parece también, y es un artículo que aparece en uno de los transitorios, que se le dan facultades al IFAI para reglamentar la ley general. Aquí me parece que en el modelo de reforma, en el modelo constitucional, el IFAI es un órgano garante con facultades precisas, que es la de revisar los recursos de revisión. No le están dando facultades regulatorias al instituto. Entonces, el IFAI sí puede regular, ya hay precedentes, el ejercicio de sus facultades, pero no puede regular una ley general, no en el sentido que está esta ley. Y finalmente, el asunto que más me preocupa es el modelo de diseño institucional que contiene esta ley. El artículo 42, si mi memoria no me falla, dice que cada sujeto obligado debe tener un comité de transparencia y dice cómo se integra. Dada la enorme diversidad de sujetos obligados que van desde particulares que reciben recursos públicos hasta los poderes legislativo, el poder judicial o los órganos con autonomía constitucional y las entidades federativas, me parece que va contra el sentido común, pero más allá del sentido común, contra la norma constitucional que la ley pretende establecer un solo modelo organizacional. Esto abre innumerables problemas, tanto prácticos como jurídicos, porque habrá órganos que con justa razón puedan establecer que es su facultad de autorregulación uno de los elementos centrales de su autonomía constitucional. Y las entidades federativas igual. O sea, estoy pensando que no es lo mismo, ustedes lo conocen mucho mejor que yo, los municipios del estado de Oaxaca que Naucalpan o Tlalnepantla. Me parece que el diseño institucional debe ser una facultad de la legislación federal o estatal. ¿Cómo está garantizado? Está garantizado porque este diseño tiene que respetar los plazos y el procedimiento, que ahí sí la ley general tiene claramente mandato, y la supervisión en última instancia del órgano garante que es el IFAI. Y permitir que los sujetos obligados en función de su múltiple diversidad establezcan los mecanismos, las instituciones, que la ley general podría presentar un modelo enunciativo, ¿sí?, pero no mandatorio. Me parece que esto genera más problemas de los que resuelve, porque suponer que todos los sujetos obligados son iguales, y esto no sucede así. Concluyo mi reflexión, ya me tomo un minuto más, para decir que me parece que los resultados de la evidencia empírica que tenemos en materia de transparencia, y muy particularmente
Me refiero a los resultados de la métrica 2014 que desarrolló un equipo de investigadores del CIDE. Muestran que la situación general en materia no difiere sustantivamente de la que existía en 2010 a pesar de los cambios constitucionales y normativos. Así, de este estudio se desprende que persisten asimetrías importantes en la materia, así como una mala calidad en la información que es proporcionada a los ciudadanos. El ejercicio del derecho de acceso a la información tiene diferencias importantes en función de la entidad federativa y del sujeto obligado a quien se requiere la información. Pero el mejor o peor derecho no depende del diseño normativo. Esto ya lo habíamos corregido. Dependen mucho de las capacidades institucionales que se desarrollen y de las condiciones para generar estas capacidades institucionales. Dicho de otro modo, una ley que busque maximizar normativamente el diseño, en mi opinión, lo que va a generar es una mayor distancia entre la realidad y la práctica. Tenemos que asegurarnos de tener una ley que, eso sí, rigurosa en la definición de plazos, procedimientos, bases y criterios, permita que nos acerquemos a un cumplimiento preciso y puntual del derecho a través de respetar la diversidad que tienen los sujetos obligados y las diferentes condiciones de operación que subyacen en cada uno de ellos. Con esto concluyo mi participación y agradezco nuevamente que me hayan invitado a exponer estos puntos de vista. Gracias. Muchas gracias, muy amable, doctor Sergio López Ayón. A continuación, el licenciado Rodrigo Espeleta Aladro, consejero adjunto de Legislación y Estudios Normativos. Tiene el uso de la palabra. Gracias, muy buenas tardes. Agradecemos desde la Consejería Jurídica el espacio, la posibilidad de poder aclarar y exponer los comentarios que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal hizo llegar al Senado y que recogen inquietudes, desde luego, no solo de la Consejería, sino de dependencias de la Administración Pública Federal, y que efectivamente en un primer documento se habla de 80 observaciones. Me gustaría aclarar que no se trata de 80 temas en los que tengamos observaciones, sino que esas 80 modificaciones derivan de 9 o 10 temas específicos en los que trataré de ahondar lo más que se pueda y ser lo más claro posible, porque consideramos que existen prácticamente en todos los casos coincidencias de fondo, y pensamos también que haciendo algunas propuestas de redacción podríamos alcanzar un texto que desde luego no cuarte derechos y siga siendo, o más que nada, sea un texto progresivo como el que se construyó en los grupos de trabajo. Entonces me iré refiriendo a cada uno de los temas a los que la Consejería o sobre los que Consejería tuvo algunas inquietudes. Empezaría, por ejemplo, con la creación de estructuras para fideicomisos y fondos públicos que no cuentan actualmente con estructuras. Nunca ha sido la intención, y jamás se planteó así en los textos de la Consejería, excluir a los fideicomisos que no tienen estructura del cumplimiento de sus obligaciones de transparencia. La Constitución no distingue entre fideicomisos o fondos públicos que tengan una estructura. En consecuencia, están obligados como cualquier otro sujeto obligado. Pero consideramos que aquellos fideicomisos o fondos públicos o contratos análogos que no cuentan con estructura pueden atender sus obligaciones de transparencia sin crear un comité que implique la creación de estructura e incluso la transformación de estos fideicomisos en entidades paraestatales. En específico, consideramos que al estar establecido en todos los contratos de fideicomiso una unidad responsable de ese fideicomiso, puede ser esa unidad el ente o la entidad que dé cumplimiento a las obligaciones de transparencia, ¿no? Esa es la precisión que se hizo en su momento, es solamente establecer que no se crean estructuras y que hay una unidad determinada, aun cuando existan muchas dependencias que aporten recursos públicos a un fondo, está especificado claramente qué unidad administrativa está a cargo de ese fideicomiso, como lo mencionaba el doctor López Ayón, y en esa medida se puede cumplir con las obligaciones de transparencia y no generar estructura. La preocupación era precisamente esa, no generar estructura, ¿no? Pensamos que, insisto, esa unidad administrativa que tenga cargo, específica, que tenga cargo el fideicomiso o contrato o fondo de que se trate, puede dar cumplimiento a estas obligaciones de transparencia. En segundo lugar, también me quiero referir a la transparencia en materia de condonaciones, exenciones y cancelaciones fiscales. Aquí también se trata de una precisión
en razón de la naturaleza de estas figuras fiscales. Tratándose de condonaciones y cancelaciones, coincidimos en que se debe de dar a conocer el nombre, RFC y demás datos de los contribuyentes que accedieron a este tipo de figuras. No así en el caso de exenciones, porque es materialmente imposible. La naturaleza de las exenciones están establecidas de forma general. Por ejemplo, las revistas tienen determinados tipos de exenciones. Consideramos que en ese caso no se puede hacer un listado de todos los sujetos que son beneficiarios por una exención, pero sí que debe darse a conocer la información relativa con las exenciones, aunque no incluya los nombres por esta imposibilidad que comentamos. Entonces, en este supuesto se trata también de hacer una precisión en la redacción donde la norma se ajuste a la realidad del funcionamiento de las exenciones. Se trata de información estadística, a diferencia de las cancelaciones o condonaciones, donde sí se daría la información específica de nombre, denominación o razón social, incluso la clave del Registro Federal de Contribuyentes, ¿no? Por lo que hace a condonaciones y exenciones y canciones fiscales, ese sería el comentario. Tercero, transparencia en materia energética. La observación en este punto en específico se refiere a la naturaleza de la ley general, como ya se ha mencionado, y a la materia o al orden jurídico al que corresponde la regulación de la materia energética, que es el federal. Una vez más, el comentario o la observación va en el sentido de que consideramos que es la ley federal, y en su caso las leyes que ya regulan obligaciones de transparencia, las que deben regular la transparencia y no la ley general, en razón de la naturaleza jurídica de la ley. Se hizo una propuesta de redacción donde se conserva el artículo y se hace referencia a las obligaciones en materia de transparencia en los términos que establezca la Ley Federal de Transparencia y las leyes específicas que regulan la materia, la Ley de Hidrocarburos y demás leyes. Sin perjuicio, pensamos nosotros que intentando o acordando una redacción quede claro que existe una referencia a las obligaciones en materia de transparencia, que sabemos que es un tema de suma importancia, pero que sea la ley federal la que regule, por ser el tema energético una materia federal, sea la ley federal la que regule los supuestos o las obligaciones de transparencia, y no lo hagamos en la ley general, como no lo hacemos respecto de otras materias federales que no están incluidas, o locales, que no están incluidas en la ley general. Entonces, el comentario va en específico en el sentido de que no creemos que sea la ley general donde se debe establecer un catálogo de obligaciones en materia de transparencia, sino en todo caso referirlas, y que sea la ley federal la que los desarrolle, insisto, por ser una materia del orden federal, lo relacionado con la materia energética, ¿no? El mecanismo de notificación para que el consejero jurídico esté en posibilidades de ejercer su facultad de atracción, creo que ha sido un tema que no ha quedado muy claro. La Constitución establece con toda claridad, y no cabe duda al respecto, es un recurso extraordinario y corresponde exclusivamente al consejero jurídico del gobierno ejercitarlo, de eso no hay duda. Procede respecto de resoluciones del IFAI, de eso tampoco hay duda, del organismo garante, ¿no? Y lo que se propone, el párrafo que se propone adicionar, es solamente un mecanismo para que los sujetos obligados que consideren que una resolución del Instituto Federal Electoral o Nacional Electoral actualiza el supuesto previsto en la Constitución, es decir, que hay una vulneración a la seguridad nacional, se lo notifica al consejero. ¿Con qué objeto? Con el único objeto del consejero del gobierno tenga conocimiento de que hay ahí una posible afectación. Eso no significa, bajo ninguna circunstancia, que el consejero tenga que hacer uso de su facultad, porque eso sí implicaría que estuviéramos ampliando, ¿no?, y abriendo espacios mayores de litigiosidad, que estuviéramos ampliando las facultades del consejero. No es el caso, es simplemente un mecanismo para que los sujetos obligados puedan notificar al consejero, y el consejero determine si ejercita o no ejercita el recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí sí queremos ser bien claros, la Constitución está muy clara y la intención no es abrir o trasladar la facultad del consejero, porque eso sería evidentemente constitucional, es solamente un mecanismo de aviso, que se estaría dentro del plazo que está en el proyecto de, entendemos que la iniciativa está de 5 días, coincidimos que es un plazo muy corto, o el plazo que se establezca para que el consejero determine si ejercita o no su atribución, pero de ninguna manera estamos ampliando la atribución del consejero, no es la intención, y aparte no está redactado así en la propuesta que se hizo. Pensamos que es importante aclararlo, ¿no? La facultad de los organismos garantes para determinar violaciones para efectos de acceso a la transparencia de derechos humanos. Conocemos y hemos escuchado con mucha atención posturas en el sentido de que no se trata de un asunto de competencias,
que ya hay 2 sentencias del Poder Judicial que han determinado que efectivamente el instituto puede pronunciarse prima facie respecto de presuntas violaciones a derechos humanos para efectos de dar acceso a la información. Y hemos escuchado también argumentos en relación con que, aún tratándose de un pronunciamiento previo y que no prejuzga sobre una eventual violación a derechos humanos, se podrían estar invadiendo atribuciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o algún organismo jurisdiccional, que son quienes tienen expresamente la facultad para determinar si existen o no violaciones graves a los derechos humanos. Aun cuando existen 2 resoluciones en el sentido de que el IFAI está facultado, esas 2 resoluciones están siendo o son materia de análisis por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aún no resuelve. Nosotros pensamos que hay una forma de solucionar, dado el momento en el que nos encontramos y que hay un asunto pendiente de resolución en la Corte, que es retomar el texto de la ley vigente. Esto es, que en ningún caso se pueden reservar investigaciones relacionadas con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Si retomamos la redacción de la ley vigente, dejamos a salvo el texto de esta ley de una eventual constitucionalidad. Esto es, si en un futuro la Corte, ya con la ley publicada, determina que el IFAI es competente, entonces tenemos la redacción constitucional que nos permite o le va a permitir al Instituto ejercer su atribución. Si eventualmente la Corte decidiera lo contrario, es decir, que el Instituto no tiene atribuciones, el texto sigue siendo constitucional porque no estamos estableciendo desde ahí que el IFAI es competente y evitamos así anticiparnos o pronunciarnos ex ante en la ley de forma tal que después pudiera resultar inconstitucional. Entonces pensamos que retomando la redacción actual, salvamos el tema y será la Suprema Corte quien determine quién es competente y con este texto pudiera ejercitar esa atribución. Esa es la solución que nosotros consideramos nos puede permitir transitar con independencia de lo que resuelva eventualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El régimen sancionatorio, nosotros pensamos que desde luego tiene que haber sanciones a los servidores públicos que violen la Ley General de Transparencia y las leyes federales. Sin duda tiene que haber sanciones, nos queda clarísimo, y específicas. Pero no compartimos la interpretación de que dichas sanciones las puede imponer el Instituto, no solamente porque no tiene esa facultad expresamente en la Constitución, sino que solamente tiene la atribución para expedir medidas de apremio, para imponer medidas de apremio, que precisamente las medidas de apremio tienen como finalidad hacer cumplir las resoluciones del Instituto. Es decir, a través de una medida de apremio obligo al servidor público, el sujeto obligado, a que cumpla con lo que le estoy diciendo. Dame la información, documentala. En cambio, las sanciones, consideramos que además de, insisto, de no estar establecidas expresamente en la Constitución, sí pudieran eventualmente constituir una invasión de competencias por lo siguiente. El artículo 109, todos sabemos, contiene las responsabilidades en que pueden incurrir los servidores públicos en ese carácter, política penal administrativa. Este supuesto se ubicaría desde luego una responsabilidad de tipo administrativo, es decir, la violación a la Ley General de Transparencia. La Corte ha dicho que las responsabilidades administrativas se insertan en un mecanismo de autotutela. Esto es, que las sanciones las debe de imponer pues, el superior jerárquico del servidor público a sancionar por ser sanciones del ámbito administrativo, sin perjuicio de que puedan terminar eventualmente en sede judicial. En este sentido consideramos que las sanciones, desde luego las medidas de apremio no hay duda que le corresponden al Instituto, y las sanciones deben corresponder al sujeto obligado al cual está adscrito el servidor público. Y esto es consecuente con la minuta que se aprobó, el dictamen de hora minuta que se aprobó el jueves pasado en la Cámara de Diputados relativa al Sistema Nacional Anticorrupción. Como ustedes saben, en esta reforma constitucional se está estableciendo claramente competencia respecto de determinadas sanciones. Las sanciones administrativas no graves son sustanciadas y sancionadas por los órganos internos de control y auditoría superior de la Federación. Las sanciones administrativas graves son sustanciadas y son puestas a conocimiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que sea este el que resuelve. En esa lógica, otorgarle atribuciones al IFAI para sancionar, pues también contraría, yo entiendo que es una minuta y no es un texto vigente, pero contraría el espíritu del Sistema Nacional Anticorrupción, además de los argumentos que ya hemos dado. Entonces, consideramos, insisto, que claro que debe haber sanciones, pero que no tiene atribuciones constitucionales el Instituto para aplicarlas y que debe corresponder a los órganos internos de control, más aún con el fortalecimiento que se pretende otorgarles en la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción.
En relación con la prevalencia de la ley general que ya mencionaba el doctor López Ayllón sobre la ley federal, nosotros consideramos que la propia naturaleza de la ley implicaría que si una ley específica establece un supuesto de reserva que violente los parámetros de la ley, podría considerarse inconstitucional. Bajo ese parámetro podríamos tener la certeza, y buscando una redacción en ese sentido, de que prevalezcan supuestos de reserva en leyes especiales, como por ejemplo la ley de competencia económica, que tiene supuestos muy específicos derivado del procedimiento adversarial que se creó a nivel constitucional. Lo mismo sucede, por ejemplo, para el IFT en materia de competencia en esos sectores, así como otras leyes que requieren, muy específicas o especiales, que requieren de determinadas normas en esta materia. Sí, entendiendo la lógica de ley general y ley federal o ley especial, ponemos una redacción en la que se garantice que una ley especial puede establecer supuestos de reserva, pero que no contraríen los parámetros de la ley general, pensamos que podríamos tener una legislación más dinámica sin afectar el principio de máxima transparencia, es decir, sin abrir supuestos distintos que impidan el acceso a la información, ¿no? Sanciones a los servidores públicos cuando declaren inexistente o reserven información que no tenían que haberla reservado. Aquí consideramos, y más tratándose de información reservada, al existir un ejercicio de ponderación al aplicar la prueba de daño, pues que pueden surgir, sin duda, interpretaciones divergentes entre el sujeto obligado y el órgano garante. El hecho de que hay una interpretación divergente no puede dar lugar a una sanción per se. Consideramos que debe matizarse, como sucede en ese artículo, en la fracción segunda, que habla de dolo, negligencia o mala fe. Nos preocupa, insisto, porque al hacer un ejercicio de ponderación para reservar, lo hago mal, no por dolo, sino por falta de pericia, tal vez, o porque en mi interpretación se actualiza o no se actualiza, el instituto corrige y le dice al servidor público, oye, reservaste mal, sanción. Por existir una diferencia de criterios, nos parece que debe más bien haber una intencionalidad en el servidor público, el sujeto obligado, que lo haga acreedor a una sanción, y no solo el hecho de haber reservado de forma errónea, ¿no? Porque entonces pues tendríamos un espacio amplísimo y desproporcionado, pensamos, de sanciones. Por lo que hace a la obligación de documentar, que es uno de los temas finales, la Constitución también es muy clara, establecer la obligación de todos los servidores públicos de documentar los actos que deriven del ejercicio de sus facultades, funciones o atribuciones, algo así dice. Y estamos muy claros que se trata de facultades, de ejercicio de actos que deriven de esas facultades. Nuestra observación va en el sentido de que la ley reconozca la posibilidad real y jurídicamente válida de que una autoridad no haya ejercido una atribución. Por ejemplo, si se hiciera una consulta a algún legislador de por qué no ha presentado una iniciativa en determinada materia, la facultad está en la Constitución y por determinado motivo, algún legislador en específico no ha considerado que tiene que presentar una iniciativa. O pensemos en facultades discrecionales que, aunque regladas, permiten, constitucionalmente válidas, permiten a una autoridad actuar o no en determinados supuestos. Lo que nosotros pensamos es que se tiene que reconocer la posibilidad de que eso exista y de que hay actos que no se ejercitan en razón de que no hay obligación de ejercitarlos, aun cuando se tenga la facultad para hacerlo. Es lo que tiene que reconocer el proyecto, pensamos nosotros, tanto para el supuesto en que se declare en existencia, tanto en el supuesto que el comité de información obligue a generar la información, ¿no? Esa es la intención del comentario, que se reconozca esta posibilidad que existe y que va a seguir existiendo de que no se haya ejercido una atribución y explicar por qué no se ejerció la atribución. Entiendo que son básicamente todos los comentarios que tenemos. No, prueba de daño no. A ver, en el tema de prueba de daño, en un primer momento efectivamente se planteó la conveniencia de que la prueba de daño se realizara, este ejercicio de ponderación se realizara en el momento en que se recurre la determinación del sujeto obligado de reservar la información. Esto en la lógica del modelo o del momento en que se clasifica la información, que tengo que también hay inquietud respecto de en qué momento se clasifica la información. Si la información se clasifica en el momento que se solicita la información, entonces consideramos que pudiera realizarse ahí mismo la prueba de daño. El argumento de que fuera en
en el recurso tiene que ver, aunque ya se dijo aquí y coincidimos plenamente que no se puede argumentar una falta de capacidad material para coartar un derecho, tampoco es la intención, pero pensábamos que si eventualmente se llega al recurso por la declaración o por la reserva de la información, fuera ahí donde se hace la ponderación, pero si la ponderación se realiza en el momento en que se entrega la información, estamos de acuerdo en que la prueba de daño se realice en ese momento, ¿no? Y también quiero aprovechar para comentarles que estas observaciones han ido evolucionando a partir de las reuniones que sostuvimos con la sociedad civil la semana pasada y el estudio de los documentos que nos han acercado y que son públicos. Y en esa medida se han ido acotando los temas y hemos alcanzado, creo que, mayores coincidencias, incluso presentar algunas propuestas que acerquen las redacciones y, como decía al principio, consideramos que hay muchas coincidencias y que, insisto, haciendo un ejercicio de redacción podemos alcanzar o ponernos más bien de acuerdo en los temas que son de fondo. Reiterarles el agradecimiento, senadores, y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Espeleta. Doctor Luis Carlos Ugalde, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Senadores, primero decir que a pesar de las controversias que se han suscitado en las últimas semanas, que han motivado este diálogo que me parece muy positivo, me parece que lo que se conoce de la probable dictamen que se presente en las próximas semanas, me parece que se trata, sin lugar a duda, de un avance muy significativo en la materia. Me parece que a pesar de esas controversias, en mi opinión, no se trata de una regresión, sino de una discusión informada, y que probablemente con los puntos que se están generando en esta mesa se podrá llegar a una redacción favorable que deje a las partes satisfechas. Antes de entrar a los detalles de la discusión, no me voy a salir del tema, pero sí quisiera aprovechar una reflexión que hizo Sergio López Ayón. Me parece que una reflexión importante del legislador debe ser no solamente los tecnicismos de la regulación, sino el impacto que esto puede tener sobre la calidad de la información y la capacidad de los actores para poder hacer que esta nueva regulación en materia de transparencia tenga un impacto en la vida real. Hemos visto que en los últimos 10 años en materia de información los números hablan a favor de este avance, pero como dijo López Ayón, me parece que los impactos de la transparencia sobre la rendición de cuentas o aún sobre los temas de corrupción han sido sumamente limitados. Por eso, a pesar de estos detalles que se discuten, invito a que no se pierda de fondo que el tema puramente normativo a veces tiene muy poco que ver con la realidad, a veces tiene muy poco que ver con el tema de la capacidad de los actores. Este tema, por cierto, tiene mucho que ver también con el Sistema Nacional Anticorrupción, que llegará a este Senado en los próximos días. Muchas de las disposiciones que se presentan en ese nuevo dictamen que aprobó la Cámara de Diputados presentan un reto en materia de capacidades para los gobiernos que será muy importante también evitar que nos enfrasquemos solamente en discusiones normativas sin atender el tema de capacidades. Muchos de los temas ya se han comentado, me gustaría solamente focalizarme en 5 asuntos de la lista que nos fue comentada. El primer tema tiene que ver con el tema de los fideicomisos. El representante de la Consejería Jurídica lo ha aclarado. Me parece que el tema es quién es la unidad responsable de dar tema a los temas de transparencia, más allá de si se cuenta o no se cuenta con una estructura burocrática para hacerlo. Me parece que es una solución satisfactoria. También lo veo respecto al tema que desató más polémica en los últimos días respecto a las condonaciones fiscales y las cancelaciones. Me parece que si estas son públicas con la información fiscal que se acaba de comentar, me parece que el tema es plenamente satisfactorio. Respecto al tema de violaciones graves de derechos humanos, más allá de los precedentes jurídicos o de la posible sentencia que en su momento, o definición final que en su momento haga la Suprema Corte, en lo personal veo con cautela que un órgano especializado en materia de transparencia pueda empezar a opinar sobre materias especializadas como es la de derechos humanos. No importa si los derechos humanos son un aspecto que a todos nos incumbe, que a todos nos afecta, que a todos nos conmueve. Me parece que
el colocar a una institución de transparencia a opinar sobre estos temas puede colocarla en una situación de vulnerabilidad, de debilidad institucional y por cuidado del IFAI más que por las repercusiones en materia de derechos humanos, porque en esta mesa estamos discutiendo temas de fortaleza para las instituciones de transparencia, no estamos discutiendo cómo mejorar los derechos humanos. Ese es un tema muy importante, por supuesto que lo es, pero yo estoy focalizado en esta mesa sobre cómo el IFAI puede ser una institución fortalecida y me parece que ponerla a opinar en temas de derechos humanos y su violación grave es una situación muy delicada que se debe meditar con responsabilidad y sin que esto signifique una afrenta al tema tan importante, muy importante, que significan los derechos humanos. Respecto al tema de las causales de reserva por seguridad nacional, estabilidad financiera, económica y monetaria, me parece que se trata de un asunto de redacción, de un asunto de definición, de un asunto de claridad y de acotamiento en la redacción de la ley. Luis Urrutia hablará de ese tema con detenimiento después de mí, pero me parece que ese es el tema de fondo. Si estas causales de reserva son definidas por ustedes con precisión, me parece que esta preocupación de que a través de estos causales pudiera ofuscarse, acotarse el derecho a acceso a la información, serán minimizados y por lo tanto creo que es una cuestión de precisión. Respecto a la prueba de daño, a mí simplemente me preocupa aquí sobrecargar a las dependencias, a las oficinas gubernamentales, de una serie de requisitos adicionales que me parece que el legislador puede dejar muy bien aclarado una vez más a nivel de ley. Si la autoridad está obligada a fundamentar y a motivar sus decisiones de autoridad y si cuenta con un catálogo de reserva perfectamente establecido en la ley, perfectamente, perdón, no puede estar aquí, pero un catálogo amplio, preciso, abundante, creo que la autoridad, su primera responsabilidad es fundamentar y motivar sus reservas con base en esa ley. Pedirle además a la autoridad que cada vez que va a hacer una reserva tenga que hacer una prueba de daño, me parece que es en ocasiones duplicar, en ocasiones sobrecargar de responsabilidades. Claro, esta prueba de daño se establece como una garantía de los usuarios de información para que la autoridad no abuse de redacciones ambiguas, no abuse de su poder de discrecionalidad. Entiendo esa parte, pero creo que la buena legislación también tiene que hacer un equilibrio entre promover mediante mecanismos garantistas el acceso a la información y la capacidad que debe tener la autoridad para poder desarrollar su tarea sin sobrecargas a veces que no contribuyen al fin deseado. Por lo tanto, lo primero que yo aquí diría es en qué momento se debe establecer la prueba de daño. A mí me parece que debiese ser en la fase cuando se recurre a una negativa de información, a una reserva. Me parece que esto puede ser satisfactorio siempre y cuando el catálogo de reservas estén plenamente especificados en la ley, pero pensando también que el acceso a la información efectivo requiere no solamente que los usuarios tengamos amplio acceso, sino también que la autoridad tenga la plena capacidad operativa y burocrática para hacerlo. Y eso significa no sobrecargar de requerimientos que en una segunda fase, cuando se recurre la información, pueden ser satisfechos mediante este mecanismo. Son mis comentarios, señor presidente. Muchas gracias, doctor. A continuación, si es tan amable, el licenciado Luis Urrutia Corral, director general jurídico del Banco de México. Bienvenido. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores senadores. A nombre del Banco de México y de su gobernador Agustín Carstens, permítanme antes que nada agradecerles la invitación que extendieron a este Banco Central para participar en este foro de discusión que nos permite de una manera abierta y franca poder intercambiar puntos de vista sobre temas relevantes del propósito y sobre todo por lo que a nosotros compete como sujetos obligados de esta ley, los efectos que pudiéramos ver ante los textos que están sometidos a su consideración y que tendrán que dictaminar muy pronto.
Para poder enfocar mi discusión, permítanme primero ser muy claro en algunos aspectos, dado que en la opinión pública se han manejado algunas versiones respecto de comentarios que hemos externado sobre el contenido de la iniciativa. En primer lugar, y más en el caso del Banco Central como organismo autónomo constitucional, la protección y la promoción de la transparencia es uno de los propósitos fundamentales que tenemos por muy diversas razones. La primera de ellas, como toda autoridad, sobre todo a raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011, pues estamos obligados a proteger los derechos humanos. Ya es de sabido de todos ustedes que el derecho de acceso a la información es parte de uno de los derechos fundamentales reconocidos en diversos tratados internacionales que nuestro país, junto con una cantidad de países del mundo, ha suscrito, empezando desde la Declaración de los Derechos de las Naciones Unidas, la Convención Americana, el Pacto de San José, hacen referencia a estos derechos. Y por lo tanto es nuestra obligación constitucional, por norma constitucional, conforme ha sido también constatado y corroborado por la Suprema Corte de Justicia, de defender y promover estos derechos en todo momento. Número dos, como órgano constitucional autónomo, y agradezco también aquí que nos acompañen otros organismos constitucionales autónomos. En la mañana decía el senador Alejandro Encinas que los órganos constitucionales autónomos son autónomos más no independientes, y particularmente en el caso de este tipo de organismos, la rendición de cuentas es un elemento fundamental del contrapeso de la autonomía que se les da a este tipo de organismos. De ahí la necesidad de ser transparentes en todo su actuar. En el caso de Banco de México podrán encontrar ustedes en la ley que lo regula una serie de obligaciones de mantener informado a la sociedad y de enviar reportes periódicos anuales, semestrales, trimestrales al Congreso de la Unión respecto de la programación de la política pública y del cumplimiento durante el tiempo. Y número tres, en el caso muy particular del Banco Central, como todo Banco Central, la comunicación y la transparencia es un elemento fundamental y es una herramienta de gran utilidad para la implementación exitosa de la política monetaria. Y en esto podrán ver ustedes una serie de estudios comparados respecto de cómo los bancos centrales han cambiado su forma de actuar en la implementación de la política monetaria al momento de dar comunicaciones. Es extremadamente importante para el Banco Central ser muy claro en los objetivos que persigue, en el diseño y en la implementación de la política monetaria. De ahí que se han tomado una serie de iniciativas en los últimos años que ustedes pueden ver, particularmente la publicación de las minutas de la Junta de Gobierno cuando toma decisiones de política monetaria, donde se hacen públicas, y no nada más si ustedes ven y analizan el contenido de estas minutas que son esperadas con mucha anticipación por el mercado. No solo se especifican hechos concretos o la decisión en sí, se habla de las motivaciones, se habla de los hechos, de las circunstancias que se ven en la economía, por dónde puede llegar algún efecto que se trate de abordar con la política monetaria, y se habla en sí de la política que se implementa y cuáles son los efectos que se esperan conseguir con esto. De ahí esta necesidad del banco de ser lo más transparente posible. Pero sí existen una serie de aspectos que también debemos ser muy cuidadosos en esto. El Banco Central, como organismo autónomo, pues tiene un mandato constitucional muy claro, al igual que el IFAI y que los demás organismos autónomos o cualquier otra entidad del Estado. Cada quien persigue un mandato y un objetivo específico. En el caso del Banco de México es muy claro nuestro mandato, lo dice el artículo 28 de la Constitución, es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Y de ahí esa necesidad de cuidar todo lo que nos compete para asegurarnos que efectivamente cumplamos con ese objetivo. En este sentido vemos que no solo la iniciativa, sino la experiencia internacional, incluso la ley modelo de la OEA que se ha llegado a citar en estos foros, hacen una referencia explícita a las causales de reserva de información, siempre sujeto a las condiciones que establece la Constitución, y aquí sí hay que ser muy claros en los comentarios que hemos hecho respecto de esta causal particular que ha sido motivo de amplio debate, de estabilidad financiera, económica y monetaria. La Constitución, como bien lo establece, reconociendo los tratados internacionales que ya he comentado, es muy clara en el sentido de que únicamente se puede reservar la información en casos excepcionales, de manera temporal, por razones o bajo condiciones de interés público y seguridad nacional. No hay de otra.
Y bajo eso la ley tiene que ser específica y clara respecto de cuáles pueden ser las circunstancias o las causales que llegan efectivamente a detonar alguno de estos riesgos. En el caso del Banco de México, como principal promotor, ya lo dije, de la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda y de los sistemas financieros y de su sano desarrollo, financieros y de pagos también, pues está en su mayor interés que la información que tiene en su posesión, no cause o vulnere alguno de estos objetivos, de revelarse en un momento inoportuno o anticipado. Y en este tema sí es muy importante ser muy enfático con esto. Se trata de la revelación en un momento específico en el tiempo, mientras subsistan las circunstancias que pueden dar origen al riesgo que el banco identifique, el banco o el sujeto obligado identifique. Ya la iniciativa hace referencia a la prueba de daño, está sujeto a discusión y análisis de las comisiones dictaminadoras y naturalmente de este Senado de la República respecto del momento en el que se debe de aplicar la prueba de daño, pero lo que es un hecho, independientemente de que exista, ya sea al momento de clasificar la información o al momento de atender una solicitud de información particular, como bien lo han señalado las personas que hablaron antes de mí, se diga o no se diga, tiene que ser parte de la motivación. Y como lo ha señalado la propia iniciativa y muy en tono con lo que dice la ley modelo, parte de esta motivación, el sujeto obligado pues tiene que decir que se trata de un riesgo real, demostrable e identificable, o como lo dice la ley modelo, claro, probable y específico. Y esto es ya un criterio muy establecido por el IFAI en todas sus resoluciones. No basta con decir esta información que me están solicitando a mí como sujeto obligado puede llegar a generar este efecto, este riesgo, de manera caprichosa. Se tiene que dar una motivación muy específica donde el sujeto obligado queda bajo ese compromiso y esa obligación muy concreta de demostrar cómo es que se puede llegar a generar un riesgo por revelar cierta información. ¿Y cuáles son estos tipos de riesgos que a nosotros en lo particular como Banco Central, Autoridad Monetaria y Financiera, vemos que se puede generar con la publicación de información o revelación en un momento inoportuno, es decir, antes de tiempo? Hay de muy diversas índoles. Como ustedes saben, pues también está dentro de nuestras actividades producir y circular la moneda nacional. La fábrica de billetes está bajo nuestra responsabilidad. Dar a conocer los planos de la fábrica de billetes, las características de las tintas que se utilizan en la impresión de los billetes, etc. Es información que se tiene que mantener reservada bajo el periodo en el que estén en circulación estos billetes. Si establecemos esto de una manera absoluta aún a periodos específicos de tiempo, pues naturalmente nos genera alguna complicación. La iniciativa ya atiende esta característica o esta situación de manera particular. Hay otras, las que mencionaba, principalmente en materia de revelación de decisiones o de análisis, estudios de mercado, que lleven a formar una decisión de política monetaria o cambiaria. En este sentido, el banco tiene que ser muy cuidadoso en dar las explicaciones a la sociedad respecto de los objetivos que tiene que seguir. Y parte de ese cuidado pues trata de evitar anticipaciones o especulaciones por participantes del mercado, inversionistas, que traten de ganar información o traten de adivinar por dónde pudiera venir alguna decisión de política monetaria en beneficio propio. De ahí esa necesidad de que las decisiones de política monetaria sean comunicadas en puntos específicos y que sean generalizadas hacia todos del conocimiento en ese momento. Otra información como autoridad financiera pues tiene que ver con la situación o la estabilidad de las instituciones financieras. Somos también reguladores en diversos aspectos de las actividades de los intermediarios y supervisores y contamos con una amplia información respecto de la situación de las instituciones. Situación que está sujeta a una serie de análisis como todos los demás que hacen las entidades del Estado y que debe ser muy cuidadoso su protección o su revelación en momentos oportunos para evitar que se puedan generar suspicacias o especulaciones o intenciones de competencia frente a algunas instituciones en lo particular. De ahí esa necesidad también de salvaguardar esa información por el tiempo necesario en la que pueda generar nuevamente, insisto, ese riesgo. Son diversas los efectos que, como digo, pueden incidir en la estabilidad financiera, monetaria del país, y de ahí esa necesidad de contar con un
paraguas que permita proteger este tipo de situaciones y no verlo como un elemento aislado en la ley que permita, como se ha dicho, sujetar o dar a los sujetos obligados la posibilidad de abusar de esa causal. Esta, como todas las demás causales que vienen reconocidas en la ley, ya lo dije, bajo las condiciones que establece la propia Constitución, pues también se tienen que hacer valer y revisar por todo el andamiaje que esta ley trae. Es una ley muy extensa, muy complicada, muy compleja en cuanto a su implementación, pero al mismo tiempo porque es muy detallada en todo el proceso que se tiene que seguir. Es muy clara y absolutamente objetiva, con plazos específicos que se tienen que seguir. Y ante disyuntivas que puedan llevar a cuestionar si la revelación de una información puede generar algún efecto adverso a la estabilidad económica, financiera o monetaria del país, frente al interés público de la publicidad de esa información, pues lo prudente y sano es que exista un periodo de tiempo muy corto como el que establece, en un periodo de días que es el que se está previendo en la iniciativa, que exista ese espacio de analizar con otra autoridad encargada de la publicidad de la información, que sería el IFAI en nuestro caso, si efectivamente se pudiera o no generar ese efecto. Si no es que se genera, la información se publica en ese momento y pues se verifica que efectivamente no se pueda dar o tengamos la tranquilidad de que no podamos observar este tipo de efectos adversos. En este sentido, si ustedes ven las leyes de transparencia de todos los demás países, como ya lo he mencionado, hay de muy diversos grados de detalle, pero en todas hacen referencia a la posibilidad de que la información en posesión de entidades del Estado puede generar efectos en la estabilidad financiera, económica y monetaria. Hay desde leyes que hacen una referencia genérica como esta que digo, sujetas a los procedimientos igualmente detallados respecto de verificación de esto, y otras leyes que hacen ya referencias a casos mucho más particulares de la información que está en posesión de las distintas autoridades monetarias y financieras de los países. Pero en todos los casos es un elemento ampliamente reconocido y es un elemento que incide naturalmente en el interés público y en la seguridad nacional. No me quiero pasar más del tiempo, quedo sujeto a sus preguntas que lleguen a tener en cualquier momento y agradecerles nuevamente este espacio. Muchas gracias, licenciado Luis Urrutia Corral, director general jurídico del Banco de México. Tiene el uso de la palabra el doctor Mauricio Merino Huerta, coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas. Bienvenido. Senador, muchísimas gracias. Señoras y señores senadores de la República, es un privilegio y es un honor estar en estas audiencias. Yo quisiera empezar por agradecer y por reconocer muy clara, muy explícitamente la disposición política que de manera sistemática han expresado las y los senadores que han venido construyendo esta nueva normatividad, este nuevo espacio favorable a la consolidación de un derecho fundamental para todas las personas en el país desde un principio. Creo que es de aplaudir que la reforma constitucional que da lugar a esta ley general haya tenido un procedimiento parecido a en el que de manera abierta, amplia, se discutió con ustedes cada uno de los pormenores de esa reforma. Es de subrayar cómo condujeron también con mucho éxito el proceso de renovación del órgano garante del artículo 6º constitucional, y desde luego fue inédito y plausible el que hayan invitado a diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas a las que están agrupadas en la Red por la Rendición de Cuentas. Por eso lo sé y fui testigo directo de esa disposición de apertura para hacer una iniciativa de reforma de Ley General de Transparencia de la magnitud que tenemos ahora en la mesa. Estas cosas, para decirlo bien y rápido, no suceden todos los días. Y la verdad es que es de apreciarse que haya sido así, y es también de celebrarse que una vez más, y tras una
momento de incertidumbre, permítanme frasearlo así, en el que no se sabía cuál era el destino de esa iniciativa, pese a haber sido presentada en una conferencia de prensa y pese a haber producido un consenso explícito y reconocido así por quienes han venido conduciendo este proceso. Repentinamente supimos por los medios de comunicación que había otras entradas, otras observaciones que modificaban de manera sustantiva el proyecto inicialmente presentado por ustedes mismos. De verdad yo celebro mucho y por eso quise empezar por aquí, su disposición de ánimo para regresar a este espacio de diálogo, de transparencia, de plena revelación sobre cuáles son las observaciones o incluso las objeciones y por supuesto reiterar que de parte de la sociedad civil a la que por lo menos tengo el gusto de pertenecer, habrá siempre invariablemente el mayor respeto por las decisiones que tomen nuestros legisladores y habrá siempre nuestro mayor reconocimiento por la forma en que lo están conduciendo. Ahora, dicho esto, esta mesa sería innecesaria si el proceso de diálogo se hubiese mantenido desde el principio. Esta mesa es el resultado de esa interrupción en la que nos enteramos, quiero decir la sociedad en su conjunto, no solo un grupo de organizaciones, no solo un grupo de académicos, la sociedad supo que había observaciones de distinta índole, de distinta profundidad. Hoy recuperado este diálogo y tras haber escuchado de viva voz al licenciado Rodrigo Esqueleta, discúlpeme. Estos son los errores que no deben cometerse. Licenciado Esqueleta. Okay. Supimos hace 8 días, en una reunión a la que fuimos convocados por el consejero jurídico de la Presidencia de la República, en las oficinas del jefe de la oficina de la Presidencia, de Aurelio Nuño, de las observaciones que efectivamente se mantenían en la mesa tras el proyecto presentado en diciembre. Hubo hace exactamente 8 días esta conversación en la oficina de Aurelio Nuño con el consejero jurídico y tuvimos la oportunidad, varias organizaciones de la sociedad civil, siempre en el marco de la Red por la Rendición de Cuentas, de dialogar con ellos, de hacerles saber de viva voz nuestras preocupaciones. Una de esas preocupaciones fue la ausencia de documentación cierta, de datos específicos, de una argumentación, de un alegato que pudiéramos revisar y en todo caso deliberar pública y abiertamente sobre esas argumentaciones. Nosotros celebramos que tras ese comentario puesto en la mesa del consejero Castillejos y a invitación de él, insisto, el viernes, en realidad el sábado, muy temprano, fue viernes en la madrugada, recibimos de la oficina de la Presidencia de la República un conjunto de 12 documentos que yo considero que sería muy provechoso que se conocieran, que hablando de transparencia se pudieran poner no solo sobre esta mesa, sino que se pudieran hacer del más abierto conocimiento público para saber precisamente de qué venimos hablando y en qué condiciones se ha dado este diálogo. Hoy, tras escuchar al señor representante del consejero jurídico de la Presidencia, veo que el largo listado de observaciones que habían despertado nuestras preocupaciones se ha venido disminuyendo.
Se habla aquí de 9 temas genéricos y se ha mencionado un 10º por parte del señor representante del Banco de México. Me voy a referir, dado que un diálogo prospera cuando todos nos escuchamos, a esos puntos en particular. Creo que si estas audiencias, si no me equivoco demasiado, señoras y señores senadores, han sido derivadas de esas observaciones, es razonable referirse precisamente a ellas. En efecto, creo que hay coincidencias de fondo en el principio genérico, según el cual no deben ser escuchadas por esta representación legislativa, por esta representación de la República, las observaciones que se deriven de objeciones burocráticas. Es decir, aquellas que hablan de la imposibilidad técnica o de la incapacidad de las oficinas de la Administración Pública Mexicana para cumplir con el principio de la máxima publicidad, en mi opinión, deberían ser desechadas de plano, porque en ningún caso se puede oponer un argumento burocrático al cumplimiento de un principio constitucional de esta magnitud. Sobre esa base, sin embargo, coincidimos en que la respuesta que aquí se ha dado para abrir la información de los fideicomisos y los fondos públicos puede encontrar una salida administrativa a través de quienes gestionan esos fideicomisos. No hay ninguna razón válida para que la información que ahí se contiene no pueda ser revelada plenamente, aún reconociendo la dificultad que hay para imponer una sola forma de administración de esa información en los casos en que los fideicomisos no tengan una estructura administrativa propia. Pero aún así, la obligación de abrir la información puede y consideramos debe prevalecer. Estimamos que también es muy razonable lo que aquí se ha dicho y lo que se ha puesto por escrito respecto a la condonación y la cancelación de los créditos fiscales, revelando plenamente esa información. Y es razonable, por supuesto, que los casos de exenciones fiscales, cuando sea posible ser revelada, se revele. Y en los casos en que materialmente no se pueda hacer, por supuesto, nos ciñamos al principio bien conocido de que nadie está obligado a lo imposible. Aún así, la estadística, la obligación de producir estadística, nos parece puede resultar una solución perfectamente válida y técnicamente viable a la hora de redactar el dictamen final. Coincidimos también en el complejísimo tema de la transparencia vinculada con sectores específicos, especialmente con el energético. En mi opinión personal, en efecto, hay un debate válido respecto al contenido de la ley general y su especificidad y el contenido de la ley federal y su especificidad. Pero creo que ayudaría mucho, señoras, señores senadores, que ambos instrumentos jurídicos fueran puestos sobre la mesa de manera simultánea, que no se formule solo una promesa de establecer una ley federal que algún día resolvería el problema, sino que ambas legislaciones puedan ser colocadas sobre la mesa. Entendemos de sobra los apremios que están derivados del plazo constitucional establecido para promulgar estas leyes generales, pero al mismo tiempo queda claro que una vez agotado el plazo, la verdad es que el esfuerzo, a mi juicio, debería ser suficiente para dar plena certidumbre en lo que dirá la ley federal y plena certidumbre en lo que dirá la ley general en su momento. Aprovecho de una vez para añadir que en este sentido también estamos esperando un proyecto de ley general de archivos que no se ha tocado, no se ha debatido todavía de manera pública, al menos hasta donde sabemos
por esta representación política, no se ha debatido en ninguna otra de las mesas y es uno de los instrumentos principales para completar la legislación en materia de transparencia. Volviendo al punto, por lo tanto, hay coincidencia también en esta observación de la transparencia energética, sí, pero poniendo en claro cuáles son esas obligaciones y el instrumento jurídico a través del cual se cumplirían esas obligaciones. Nos preocupan los mecanismos de notificación a la oficina del consejero jurídico, no tanto por el procedimiento que aquí ha sido mencionado, cuanto por el hecho de añadir complejidad al procedimiento o añadir plazos al cumplimiento de este principio fundamental. Es decir, da la impresión con la redacción que tenemos hoy sobre la mesa de que al solicitar mayor orden administrativo, lo que podría hacerse en la práctica es vulnerar el cumplimiento sustantivo del derecho de acceso a la información. Esperamos que la redacción final no produzca ese efecto. Nos preocupa también el caso de las violaciones graves a los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad. Efectivamente, en la redacción que hoy tenemos, se dice que hoy está vigente, se dice a la letra, no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad. Lo que nos parece indispensable, aún rescatando esta redacción como parece proponerse, es que quede claro que la competencia en materia de transparencia no es transferible a otros órdenes competenciales de nuestro marco constitucional. Es decir, es cierto que esta redacción podría salvar temporalmente el debate en el que se ha planteado respecto a las competencias de la CNDH o el IFAI, pero en definitiva estamos hablando de dos materias diversas y cada una de esas materias debe ser garantizada por el órgano que constitucionalmente ha sido asignado para hacerlas prevalecer. Y en materia de acceso a la información, el órgano garante es a todas luces el IFAI. Nos preocupa, por otro lado, el tema de las sanciones. Es verdad que este tema no se debe agotar en una sola legislación. Es verdad que hay en curso, ojalá prospere esta iniciativa para construir un sistema nacional anticorrupción. Pero en todo caso, lo que no puede dejarse de advertir es que la vulneración del derecho de acceso a la información equivale a la vulneración de un derecho fundamental y por lo tanto debe considerarse como una falta grave. Es decir, independientemente del procedimiento que ustedes decidan para sancionar ese tipo de faltas, si no hay suficiente fuerza para mandar el mensaje de que no abrir la información a pesar de las instrucciones del órgano garante produce impunidad, si no pasa nada, como de hecho ha venido sucediendo en buena medida si nos atenemos a las estadísticas vigentes, entonces el mensaje va a ser, me temo, muy equívoco y se habrá perdido una importante oportunidad. En cuanto a la obligación de documentar, que también ha sido aquí referida por el representante del consejero jurídico, quisiera referirme en particular al documento que la oficina del consejero jurídico, ya digo, remitió el sábado por la mañana. No nos preocupa tanto el punto específico derivado de esta observación cuanto a la interpretación jurídica que podría dar lugar a una nueva restricción de acceso a la información. ¿A qué me estoy refiriendo? El documento que recibimos dice que los actos no derivados
de las facultades expresamente señaladas por el marco jurídico del país. Es decir, cito, aquellos no ejercidos, y dice el documento, o bien que no inciden en la esfera jurídica de los particulares, no deben documentarse, pues no existen materialmente y por tanto es imposible su documentación. Nos preocuparía mucho, con sinceridad, que esta interpretación de que solo debe documentarse aquello que incida de manera directa en la esfera jurídica de los particulares acabe dando al traste en la práctica con el principio de máxima publicidad o insertando por la puerta de atrás, lo digo con la mayor claridad posible, la vuelta a la idea de que solamente mediante prueba de interés jurídico se puede abrir la información que en el texto constitucional ya se ganó ese paso, no tiene caso volver atrás. Por supuesto que habiendo competencias y por supuesto que habiendo recursos ejercidos, no hay razón alguna que no sea estrictamente burocrática para no documentar la información de esas decisiones tomadas. Y por último, y con esto termino, me parece también que es de preocuparse que no haya una definición precisa, exacta, de la objeción que presenta el Banco de México respecto a la estabilidad financiera, económica, monetaria. Yo coincido con el licenciado Urrutia en que la legislación comparada al resto del mundo siempre coloca una salvedad respecto a la información de carácter financiero que pueda producir un daño grave a la economía de los países, anticipando información o anticipando decisiones que acaben afectando en efecto la estabilidad monetaria. Lo que me cuesta mucho ya seguir tras ese argumento en el que hay plena coincidencia es que para salvar ese riesgo se pretenda establecer no una excepción precisa en la legislación general, no una salvedad concreta, sino lo que en la práctica acabaría siendo una atribución no concedida al IFAI, sino concedida a otro órgano autónomo o a otros órganos autónomos en sentido amplio, con capacidad no solamente para negar la información que producen esos mismos órganos autónomos, sino para generar justificaciones, para ocultar información que de manera genérica se presente como un riesgo a la estabilidad económica del país. No entro en esos detalles, pero es incluso técnicamente imposible sostener que estabilidad financiera, estabilidad económica y estabilidad monetaria significan exactamente lo mismo. Atribuir, por lo tanto, estas facultades a órganos diversos del IFAI nos parece es un riesgo alto para este derecho fundamental. Yo aprecio mucho la oportunidad de volver a dialogar con ustedes. Muchas gracias, muy amable. Muy amable doctor Mauricio Merino. A continuación, la maestra Alejandra Palacios Prieto, comisionada presidenta de la COFESE. No sin antes pedirle a la Secretaría Técnica, si es tan amable, si el doctor Merino nos presta esos documentos que no tenemos, que no conocemos, que evidentemente nosotros respetamos de las pláticas que tengan con la Consejería Jurídica y entre los propios órganos autónomos, si son tan amables de dárnoslos para subirlos, porque me parece que sí, a ver, es interesante lo que ha dicho. Me parece que uno de los temas que ha estado sobre la mesa ha sido la falta de información. Me parece que tenemos que hacer justamente lo contrario, por eso pido que en este momento Secretaría Técnica le pueda sacar una copia de estos documentos y que los vayamos subiendo a la página, al link que... al link, no, porque ellos pueden tener las pláticas y reuniones que consideren convenientes, como lo hacen los organismos constitucionales autónomos y los sujetos obligados, y están en pleno derecho de hacerlo. Las negociaciones y las decisiones aquí serán de los senadores, 128 senadores, que serán los encargados de hacer el dictamen,
discutirlo y votarlo en comisiones y llevarlo al pleno. Maestra, por favor. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos y en representación de... Sí, senador, adelante. Yo sí creo que debemos abrir al rato una discusión sobre esta manera en la que el consejero jurídico se comporta en este proceso. O sea, sí tiene una reunión con organizaciones sociales hace 8 días. No sé si está buscando cabildear, buscar, pero aquí no viene. O sea, aquí no viene a discutir con nosotros los puntos. Tienen ustedes un privilegio que no tenemos los senadores de la República. Estar en la oficina del jefe de la oficina, del presidente, con Aurelio Núñez, y con el consejero jurídico. Ese es el problema. Ya no sabemos cuál es la redacción real. Se dice, es que ya tenemos nuevas redacciones. ¿Tenemos quién? En el Senado solo tenemos el memorándum que llegó. Ese no se ha modificado ni sabemos qué aceptaron o no aceptaron, que tampoco nos vincula. Pues está muy bien que negocien con el consejero. Nos hubiera gustado pues, que el consejero viniera a discutir con el Senado y con las organizaciones. Este es el gran problema. El consejero jurídico del presidente sigue empeñado en distorsionar, en contaminar este proceso. Yo creo que es hora que el Senado haga ya un llamado público, en una sesión del Pleno del Senado, al consejero jurídico del presidente de la República. Ahora resulta que ya hay nuevas redacciones. Es muy delicado. Muchas gracias. Gracias, senador Corral. Vale la pena mencionar, si no lo hicieron así las senadoras del PAN con usted, hay que decir que el consejero jurídico sí ha venido y viene cada vez que se le invite. El grupo redactor le hizo una invitación donde estuvieron presentes la senadora Laura Rojas y la senadora Marcela Torres, y el consejero jurídico siempre ha estado dispuesto a venir las veces que sea invitado a este Senado, nos ha manifestado su disposición y aquí ha estado en las ocasiones que se les ha invitado. Gracias, maestra Alejandra Palacios. Perdón, presidente. Yo sé que lo de Castillejos es la privacidad. Yo sé que lo de Castillejos es el ambiente de secrecía. A lo que yo me refiero es que el consejero jurídico ya debe dar la cara públicamente. No, pues que tiene reuniones en el Senado privadas, claro que las ha tenido muchas. Es su especialidad, encerrarse en el Senado de la República. Lo que no es su especialidad es abrirse a la discusión pública. Ese es el problema de fondo que yo he señalado. Esta es una opinión de usted que recogemos y que no compartimos, senador Corral. Pero no estoy pidiendo que la ¿Está bien? comparta. No, estamos fijando posición, usted fija una posición, nosotros otra, no compartimos por ningún motivo. El consejero jurídico ha estado dispuesto a asistir a cualquier debate y discusión que se ha dado, y así dan muestra de ellas las senadoras que están aquí presentes. Y yo les pediría que por el tiempo que tenemos vayamos respetando. Senadora Marcela Torres. En todo caso, no sé si abone a esta discusión, pero podríamos tomar su declaración, que ahorita es pública, como la postura oficial de la consejería. Y es como ese documento que subiremos al micrositio, entendemos que es la postura, aun cuando no esté directamente el consejero, es la postura de la consejería jurídica, y así la tomamos para la discusión. ¿Es correcto? Yo no sé si eso ayude o no, pero creo que ya la postura es pública y eso es una enorme ganancia de toda esta discusión, que haya una postura pública de cara a todos los mexicanos y mexicanas de la consejería y de cada uno de los organismos que serán regulados, y también de las organizaciones y de los propios senadores. Entonces, es correcto. Gracias, senadora. Maestra Alejandra Palacios. Entonces, por el licenciado Espeleta, habla Castillejos. Bueno, de parte de la Comisión Federal de Competencia Económica, muchas gracias por invitarnos a la discusión. Igual como mencionó Sergio López Ayllón, nosotros nos referiremos a lo que encontramos en la minuta que se presentó minuta iniciativa que se presentó en diciembre, que es hasta donde entendemos lo que hay. Bueno, primero empiezo por decir que en la Comisión Federal de Competencia estamos absolutamente comprometidos con la transparencia, no solo porque es una obligación constitucional, sino porque estamos convencidos de que entre más reportemos y más nos evalúen,
más fuerte puede ser nuestro cumplimiento de nuestro mandato constitucional. Igual que el Banco de México, tenemos que entregar a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores y al Ejecutivo Federal informes trimestrales sobre nuestras labores, plan anual de trabajo, informe anual de labores, etcétera. Y no solo eso, sino que hace ya un año, como Comisión de Competencia ya autónoma, publicamos una agenda de rendición de cuentas en la cual nos comprometimos como comisión a hacer público, dependiendo la periodicidad de la información que se entrega, cierta información que va más allá de lo que la ley nos obliga, y de hecho la propia Auditoría Superior de la Federación ha dicho que esta es, y que la comisión es de lo más avanzado que hay en este país en temas de transparencia. Ahora, así como estamos comprometidos con la transparencia, también creo, y en la comisión creemos, que la transparencia tiene sus momentos. Y en esta discusión hablaré sobre los distintos momentos que creemos se necesita para transparentar la información. ¿Y por qué digo esto? En particular porque en la comisión existe información que debe de ser reservada de manera temporal o clasificarse como confidencial, porque se trata en su mayoría de información que es sensible de los agentes privados, para que nosotros podamos llevar a cabo nuestros procedimientos y para que sean viables. Nosotros hacemos procedimientos de investigación, tipo un ministerio público, y llevamos procedimientos seguidos en forma de juicio, y durante esa temporalidad, pues la información necesariamente tiene que ser reservada si lo que queremos es que nuestras investigaciones lleguen a buen puerto. Y otra cosa que es muy importante es que la mayoría de la información que genera la comisión o que tiene la comisión no es información nuestra, es información de las empresas, de los privados, que nosotros la requerimos para poder llevar a cabo nuestras investigaciones y nuestros procedimientos. Entonces, la información ni siquiera es información nuestra y hay que tener mucho cuidado en cómo se maneja la información de terceros. En este sentido, yo lo que pediría, siendo lo más respetuosa que hay con el Senado, es que se pudiera encontrar una ley general que fuera armoniosa y funcional con todo el entramado institucional que hay en el país. De los 10 puntos que nos invitaron a comentar, yo en específico me referiré a 3 de ellos, porque son fundamentales para el buen funcionamiento de la Comisión Federal de Competencia. El primero tiene que ver con la prevalencia de la Ley General de Transparencia con respecto a otras leyes federales. Aquí lo que quisiera mencionar es que la Ley Federal de Competencia, que fue aprobada por ustedes, senadores, hace menos de un año, incorpora en la Ley de Competencia definiciones sobre lo que se considera información reservada y confidencial. Y voy a leer lo que dice la ley con respecto a esto. Sobre información reservada dice que es aquella en la que solo una persona con interés jurídico en el procedimiento puede tener acceso. Y por información confidencial se entiende aquella cuya difusión puede causar daño o prejuicio en la posición competitiva de las empresas, que tenga datos personales cuya difusión requiere el consentimiento de las personas privadas y que pueda poner en riesgo su seguridad o cuando por disposición legal se prohíba su divulgación. Asimismo, de acuerdo con la misma Ley Federal de Competencia Económica, durante una investigación nadie puede tener acceso al expediente y durante el procedimiento seguido en forma de juicio, dicho acceso solamente está abierto a quienes acrediten el interés jurídico. La iniciativa de Ley General de Transparencia, al menos en los términos que nosotros conocemos, que es aquel proyecto que se presentó aquí en diciembre, altera estos alcances de información reservada y confidencial, como vienen en la Ley de Competencia, de manera muy importante. En primer lugar, porque deja de reconocerse como reservada información a la que solo las personas con interés jurídico tienen acceso a los expedientes. Y segundo, porque lo que se considera información confidencial se reduce de tal manera que información altamente sensible para los agentes económicos, como por ejemplo los costos de sus empresas, sus fórmulas de producción, la lista de sus proveedores, sus estrategias comerciales, quedan expuestas a todo el público. Su difusión, como comprenderán, puede conllevar graves efectos en el valor y posición competitiva de las empresas y sobre sus futuras decisiones de inversión. Y esta información, como ya lo mencioné, en su gran mayoría, lo que nosotros en la comisión
catalogamos como confidencial, proviene de los mismos agentes económicos y no es generada por la autoridad. Nosotros simplemente la custodiamos. Aparte, es importante tomar en cuenta que si los agentes económicos no tienen la seguridad de que nosotros resguardamos esa información y solamente la usamos para llevar a cabo los procedimientos, esa información no nos las darían. Y entonces sería sumamente difícil para la comisión administrar sus procedimientos de investigación o revisar concentraciones con posibles efectos anticompetitivos. En la medida en que nosotros hacemos pública esa información, nos dejan sin herramientas de investigación y la comisión simplemente no puede llevar a cabo su mandato de manera adecuada. También es importante mencionarles que las definiciones de información reservada y confidencial, como vienen en la Ley de Competencia, son la práctica internacional en materia de competencia económica. Por eso nosotros consideramos que la Ley General de Transparencia debe reconocer otros supuestos que legítimamente están diseñados por el propio Congreso en otras normativas. Y nuestra propuesta muy concreta es que se reconozca, tal como lo hace la ley vigente, los supuestos de reserva de información y de confidencialidad que están establecidos en otras leyes. Otro tema que a nosotros nos preocupa como comisión tiene que ver con la operación del Comité de Transparencia. Más allá de que somos un órgano autónomo y podríamos argumentar, como bien lo menciona el doctor López Ayllón, de nuestra organización interna, tenemos un tema que tiene que ver con que exista un comité dentro de la comisión puede ser un severo riesgo de no cumplimiento del artículo 28 constitucional. Según el 28 constitucional, que se reformó a raíz de la reforma constitucional en materia de competencia y telecomunicaciones, la ley o las leyes deben de garantizar que dentro de la comisión, lo mismo en el caso del IFT, exista una separación entre la autoridad que conoce la etapa de investigación y la autoridad que resuelve. En la comisión existe un órgano que se llama autoridad investigadora, que es el encargado de desahogar esta etapa de investigación y para llevar a cabo sus atribuciones, en la reforma constitucional, ya no en la ley, sino en el artículo 28 constitucional, se le dota de autonomía técnica y de gestión. Como lo dice el propio artículo 28 de la Constitución, esta separación debe estar garantizada no solo por la ley de competencia, sino por cualquier ley. El hecho de que exista un comité de transparencia general para toda la comisión, pues va en contra de la autonomía de la autoridad investigadora. Para que se den una idea, la información que se genera durante el procedimiento de investigación es información que no está disponible ni siquiera para los comisionados, justamente por tratarse de investigaciones en curso y porque es especial y se necesita secrecía y sigilo. Entonces, para preservar la naturaleza de la autoridad investigadora, lo que nosotros proponemos que contenga la ley general, si es que quiere tener algún tipo de regulación hacia los órganos constitucionales, es que no sea el Comité de Transparencia, sino el propio titular de la autoridad investigadora, que a su vez administra 5 áreas de investigación, quien asuma las funciones dentro de la autoridad investigadora de lo que le corresponde al comité para toda la comisión en general. Sus decisiones, por supuesto, como los del comité, estarían sujetos a las revisiones del órgano garante de transparencia, que es el IFAI. Con respecto a la labor de este Comité de Transparencia, también quisiera hacer una observación adicional y me parece que este órgano, al ser colegiado y revisor, y para no entorpecer su funcionalidad, debería de ser el responsable de revocar lo que se reserva, de modificar lo que se reserva y de generar lineamientos para que la comisión toda entera sepa cómo administrar la información. Nosotros consideramos que el titular de cada área en realidad debe de ser la responsable de clasificar la información. ¿Por qué? Porque es un tema de eficiencia, porque ¿quién mejor que el área responsable sabe la información que maneja? En ese sentido, creemos que el comité no debe de estar en la operación de área, sino emitiendo lineamientos, revocando y modificando información.
También creemos que es importante que la información se pueda clasificar desde el momento en que ingresa a la comisión, que no se tenga que esperar hasta que opere el comité para que estas reservas existan. Y esto es importante porque permite proteger la integridad de los expedientes. En el caso de la comisión, la información que se nos solicita no necesariamente se nos solicita a través del IFAI, sino los mismos procedimientos son los que nos hacen que tengamos que estar dándoles expedientes a los interesados jurídicos de la información. Si un interesado jurídico un interesado jurídico en un procedimiento nos pide un expediente y ese expediente no ha reservado la información como amerita, entonces se le estaría dando a ese tercero información muy relevante de sus competidores. Entonces, lo que nosotros pediríamos es que la información se pueda reservar en distintos momentos, no necesariamente hasta que el comité reserva la información. Otro tema que nosotros traemos sobre la mesa, que aparentemente ya está platicado, pero nosotros todavía tenemos algo que comentar, se refiere a la prueba del daño y estamos obligados que esta valoración es correcta porque obliga a la autoridad a motivar de manera diferenciada las razones por las cuales clasificó la reserva de información. Es importante porque la carga de la prueba se le pone a la autoridad, que es la misma que está decidiendo que reserve la información. Sin embargo, sí consideramos oportuno que la prueba de daño solamente se emita cuando se niega la información, no cuando se reserva originalmente. El profesor Merino es mi profesor y le tengo el máximo respeto y el máximo cariño, pero yo sí veo una sobrecarga de trabajo innecesaria. Y no nomás es un tema de sobrecarga, sino que cuando se tiene que hacer algo a marchas forzadas y demás, en vez de que sea una gran herramienta, se vuelve algo superfluo. Y entonces las autoridades empiezan a motivar las pruebas de daño, no de la manera que se debería. Es por esta razón que nosotros pediríamos que la prueba de daño solamente se haga cuando se niega la información. Y de hecho, el daño solamente se genera en el escenario de una petición rechazada. Si alguien reserva información y nadie la pide, no hay daño. En resumen, lo que creo que como comisión queremos decir, bueno, no lo que creo, lo que como comisión queremos decir es que debemos de buscar tanta transparencia como sea posible, sin afectar el correcto funcionamiento del Estado en beneficio del interés público. Un balance de este tipo es lo que genera lo que finalmente todos queremos con la política de competencia, que es que las autoridades no solamente rindan cuentas a la sociedad, sino que estas cuentas sean efectivas y que impacten favorablemente las condiciones de vida de todos los mexicanos. Agradezco nuevamente la invitación y la oportunidad que nos fue otorgada para participar en este foro. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Alejandra Palacios. Maestro Eduardo Bojorges López, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, tiene el uso de la palabra. Gracias, senador. Muy buenas noches a todos, a todas, senadoras, senadores. Permítanme referirme brevemente al proceso, que es algo que creo que ha sido del interés de muchos, aunque no está entre los 10 puntos a los que se nos ha invitado expresamente a manifestarnos. Tengo la sensación de que este proceso, por novedoso, ha resultado complejo para muchas de las partes. Hemos tenido expectativas de muy diverso orden a lo largo del proceso. Al principio lo llamábamos con mucho gusto en la sociedad civil un proceso de parlamento abierto, una buena práctica que se inscribía como novedad en los procesos pues de deliberación pública sobre la legislación en el país. Y como se ha dicho ya aquí, creo que los silencios, las ausencias y la falta de información pública sobre la mesa han complicado innecesariamente, lo que el día de hoy creo que queda muy claro, pues no es un asunto entre verdades absolutas de ninguna de las dos partes. Al momento en que hemos entrado a los detalles de cada uno de los puntos, y bueno, agradezco que formalmente hoy la Consejería Jurídica
planteé cuáles son esas preocupaciones, me refiero en un espacio de deliberación pública, pues es más fácil encontrar coincidencias en aquellos puntos que son relevantes para todas las partes y por supuesto soluciones creativas o de manera lógica, más sencillas para enfrentar algunos de los problemas. Creo que mucho de lo que hemos vivido en las últimas semanas se pudo haber evitado, ya se dijo aquí, si hubiéramos tenido un espacio de deliberación abierta, pública, porque al final creo que lo que está en la mesa son posiciones, algunas de carácter técnico, otras de carácter político, sobre un asunto que interesa a todos. Lamento mucho que un proceso que arrancó de esta forma haya quedado contaminado innecesariamente por las decisiones de algunas de las partes de no compartir abiertamente sus preocupaciones. Dicho eso, me concentro en, siendo el último orador del día y habiendo seguido esta mañana muchas de las deliberaciones, no en repetir, ni en adherirme, ni en secundar muchos de los planteamientos que se han hecho ya durante la jornada. Me queda muy claro cuáles son los puntos de tensión y diferencia, creo que a muchos de los legisladores también, a partir de esta sesión de la tarde, y creo que me gustaría concentrarme en algunos asuntos que no han sido mencionados y que sin embargo pueden ser temas también relevantes para la discusión de la ley. De las dos causales para no entregar información, la clasificación en la historia del IFAI ha rondado en un rango que va entre el 2 y el 5%, la clasificación como reservada. Sin embargo, es el tema de la inexistencia de la información la que ha venido no solamente siendo una causal más frecuente, arranca en un 6% de las causales para no entregar información, sino que llega incluso a rebasar el 10% en algunos de los años de la vida de este instituto. Me parece que si tuviéramos que enfocar a esta hora y con una jornada muy larga de trabajo nuestras baterías en un tema, tendría que ser la inexistencia de información, y eso abre algo que, digamos, ha estado a lo largo del día, que es la forma en la que vamos a documentar los actos de autoridad. Entiendo que ese es un tema en el que hay controversia de parte de la Consejería Jurídica, no es del todo claro en el texto de la ley, y bueno, la posición de la academia y la sociedad civil en este tema es distinta a la que ha expresado, cuando menos en este espacio, la Consejería Jurídica. Me parece que tenemos que entrar de fondo al tema de cómo se documenta la información, y esto me lleva a una razón por la cual creo que también quienes han participado en las discusiones técnicas, en el grupo de trabajo y desde la trinchera pública en la sociedad civil, ha sido tan insistente agregar temas a esta ley general. Se ha dicho varias veces, es una ley extensa, con un número de artículos muy importante, y creo que tiene que ver con la desconfianza social en que en el futuro se puedan resolver algunos de los temas que en una democracia funcional y operativa serían fruto de otra discusión, por ejemplo la Ley General de Archivos, ¿no? Creo que en la intención de muchas de las organizaciones civiles está la idea de tratar de meter a este instrumento jurídico todo aquello que pueda meterse, porque no hay otros espacios de apertura similares a los que se han dado aquí, y porque esta sesión es inusual en el trabajo cotidiano de nuestros órganos legislativos. Si fuera el caso, si tuviéramos estos espacios de diálogo y deliberación sobre ciertos temas, es muy probable que no tratáramos de forzar en cada iniciativa de ley todo lo que queremos resolver sobre la República y sobre el gobierno. Me da la impresión de que este Senado tiene la oportunidad, si vincula esta legislación con la Ley General de Archivos, de entrar en un tema fundamental, que es la existencia o inexistencia de información pública, que se está convirtiendo en una causal más frecuente para negarle al ciudadano su derecho a saber. Si tuviera que concentrarme en otro punto en particular, tengo la impresión de que todos queremos fortalecer al órgano garante, esa es la intención, cuando menos declarada, de la reforma constitucional y de la ley. Yo aquí tengo la verdad es que un conjunto de preocupaciones sobre que sea el órgano garante quien sancione, y hay que decir que de manera distinta a lo que se ha planteado en la mesa, porque las sanciones no tendrían que ser exclusivamente para servidores públicos. Y yo creo que aquí tenemos un asunto particularmente delicado. Son sujetos obligados partidos políticos, sindicatos y personas morales, ¿no? Que están en posesión de recursos fiscales. Entonces, tengo la impresión de que el tema de sanción no es un tema menor, y aunque formalmente podríamos discutirlo, como ya lo señalaba el licenciado Espeleta,
en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, y creo que es de intención de todos que esto sea auténticamente un sistema jurídico. Nada más me robo la expresión del primer orador de la tarde, ¿no?, del doctor López Ayllón. Si lo que tenemos en un sistema jurídico es un conjunto de reglas que tienen que funcionar de manera armónica, por supuesto sería muy razonable decir, si se aprueba el Sistema Nacional Anticorrupción en el Senado de la República, cuando se revise el régimen de responsabilidades y se hagan las modificaciones necesarias, pues embonaría perfectamente el tema de sanciones para los servidores públicos y algunos particulares, incluso por la naturaleza del nuevo tribunal. Pero el problema es que estamos basados en la desconfianza, ¿no? Entonces no está resuelto el tema de que una vez que llegue este Senado, la minuta que ha producido la Cámara de Diputados, efectivamente podamos entrar con el mismo vigor a discutir el tema de la ley de responsabilidades y dentro de ese que queden resueltos los asuntos que competen a esta iniciativa de ley. Me da la impresión de que este es un tema mayor, que necesita una profundidad que ni siquiera la riqueza de este espacio permite y que estamos hablando de más de un tipo de sanción. Me parece que hay que ser extraordinariamente cuidadosos porque estamos entrando a otras esferas en ese tema. Si se resolviera bien el tema del artículo 208 de esta ley, hubiera sido necesario hacer el comentario sobre algo que no se ha mencionado en este espacio, que tiene que ver con el artículo 214, sobre lo que en el mundo de anticorrupción se llama protección de denunciantes y que aquí supone el poder dejar sin sanción a aquellos servidores públicos que liberen información que está en su poder porque están defendiendo un tema mucho más alto y más importante al hacerlo. Déjenme llamarlo de manera genérica el artículo Snowden, ¿no? Entiendo perfectamente como parte de una comunidad de práctica que si tenemos que pronunciarnos sobre un documental merecedor del Oscar, hablaríamos de Citizenfour y estaríamos a favor de mucho de lo que se está haciendo en esa materia, pero me da la impresión de que el tema de fondo que no hemos resuelto es la protección de denunciantes en México. Ha habido ya muchas iniciativas, todas ellas incompletas, alrededor del tema de protección de denunciantes, y lo que se quiere asegurar no es a los Snowden, ¿no?, sino es el derecho de un servidor público de cumplir con lo que la ley le mandata sin tener represalias por parte de superiores jerárquicos o perder su empleo. El tema de fondo no es no sancionar a quien libere información por razones muy nobles. El tema de fondo es cómo proteger a aquel servidor público que está en posibilidad de denunciar un acto irregular que va en contra de la República y del interés público cuando decida hacerlo. Y eso no solamente es liberar información, ¿no?, es actuar en muchos otros temas. Me parece que este asunto no está apropiadamente discutido en la legislación y que sin duda, vuelvo a repetirlo, si en la discusión sobre el Sistema Nacional Anticorrupción tuviéramos un capítulo asegurado sobre protección a denunciantes dentro de la ley de responsabilidades, pues entonces sería muy fácil relevar esta discusión y llevarlo a otro momento. No es el caso. Creo que este es un tema de la mayor profundidad. Solamente en el ánimo de reiterar, yo creo que estamos tratando como intercambiables conceptos en materia de estabilidad financiera, económica y monetaria que no lo son. Me parece que cuando diversas organizaciones civiles y la academia han planteado que se tiene que trabajar más este tema es porque no son sinónimos financiero, económico y monetario. Y no lo son en la legislación nacional ni en la comparada que ya ha sido citada ampliamente. A lo mejor puede haber temas de traducción que hagan complicado ver cuáles son esas diferencias, pero en realidad estamos hablando de capítulos muy distintos de este tema y me parece que la ley todavía no resuelve cuáles son esas diferencias que son significativas entre tres conceptos que para quienes conocen bien la materia económica no son intercambiables. Por último, tengo la impresión de que estas comisiones que han trabajado en este tema y que podrían sentir que alrededor de un proceso abierto y ahora polémico y nuevamente abierto, hay mucho que evitar en el futuro, ¿no? Sin duda esta es una ruta más complicada que la que se puede tomar en discusiones de otra naturaleza y espacios de otra naturaleza. Yo me quedo después de la sesión del día de hoy con la sensación, y que mañana continúa,
con la sensación de que a muchos en la opinión pública les resultará mucho más claro entender que las leyes no son monolito, ni las intenciones políticas de los distintos miembros de un órgano plural, ni de una comunidad de práctica, que yo soy buen amigo de Hanna y sabemos que tenemos diferencias en estos temas y algunas son profesionales y otras son técnicas, pero que eso es la construcción en democracia. Yo animaría a esta comisión, a estas comisiones unidas, a que sistematicen este proceso, sienten un precedente hasta el final y conduzcan esta ley pues al mejor puerto posible en un marco de apertura democrática. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Eduardo Borges. Tengo registrados para las preguntas que son en bloque al senador Alejandro Encinas, a la senadora Marcela Torres, al senador Isidro Pedraza, me ha pedido el senador Javier Corral. ¿Alguien más? ¿Te bajaste? No. Y la senadora Laura Rojas. Así es,